8% de los norteamericanos sufren de tiempo en tiempo del síndrome del estrés crónico. Este dato estadístico, realizado por una entidad experta y seria, nos pone frente a la realidad de que los norteamericanos estamos emocionalmente fatigados, físicamente exhaustos y espiritualmente derrotados. La razón: el estrés. Los días son muy largos, las noches son muy cortas, y nos sentimos como en una competencia ratonil. Hay tanto por hacer y muy poco tiempo para hacerlo. Pero gracias a Dios hay esperanza. Y esa esperanza está aquí, en las páginas de la Biblia. Isaías, el príncipe de los profetas, bañó su pluma en dorada gloria para escribir las palabras del verso 28, que lo comienza con una pregunta. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta aquí? Está diciendo que Dios nunca se cansa, ni se queda perplejo, ni tira la toalla. Ahora miremos la promesa que encontramos en el verso 29. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. El hecho de que usted sea joven no significa que es inmune al estrés. Y el verso 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bien, pensemos en el problema del estrés, y eso lo encontramos en Isaías 40, los versos 28 y 29. En estos versículos se menciona a dos clases de personas. Por supuesto, la una es Dios Todopoderoso, el omnipotente, omnisciente y soberano Dios. Se le llama el Dios eterno, el creador de los confines de la tierra. No hay ninguno otro como Él. La otra persona somos todos nosotros. Estamos retratados en el verso 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Recuerde que estamos hablando del estrés. Ahora, ¿qué es el estrés? Estrés es el vacío que existe entre las demandas que ponen sobre nosotros y nuestra habilidad para cumplir con esas demandas. La diferencia entre esas demandas y nuestra habilidad es lo que se llama el factor estrés. En un lado tenemos las responsabilidades, las necesidades, las demandas y las oportunidades de la vida. En el otro lado tenemos todas las cosas que queremos hacer, deseamos hacer, tendremos que hacer y debemos hacer. Pero en otro lado tenemos todas las cosas de las cuales estamos muy conscientes hoy. Nuestra inhabilidad, nuestra debilidad, nuestra pecaminosidad, nuestra falta de conocimientos, nuestras fallas. Y decimos, yo quiero, yo debo, pero no puedo. Aquí están las oportunidades y necesidades. Allá las debilidades y fracasos. Y entre ellas hay un vacío. Ese vacío es el factor estrés. Es el abismo entre el debo hacerlo y no puedo hacerlo, el que nos abruma. Y todos nosotros somos vulnerables. ¿Es usted un ejecutivo? Leí de una compañía que contrató a un asesor gerencial porque la moral estaba por los suelos entre los ejecutivos de esa empresa. ¿Sabe lo que el asesor descubrió? Que 21 de los 22 ejecutivos de esa compañía sufrían de un estrés tan intenso que estaban causando enfermedades físicas como úlceras, alta presión, depresión. Pero escuche, no solo los ejecutivos sufren de estrés. Un obrero, una azafata, un mecánico, un minero, un carpintero, un ingeniero, un pastor, usted mismo puede sufrir de estrés. Y no tiene que ser ni adulto
ni viejo, ni joven. De hecho, muchos de nuestros jóvenes en la actualidad sufren de estrés, y algunos tienen que darles medicamentos para que puedan enfrentar la vida diaria en sus colegios o universidades. Algo muy interesante está sucediendo en la actualidad. Cuando el último de los hijos abandona el hogar porque fue a estudiar a otra parte, o consiguió trabajo en otro lugar, o formó su propio hogar, los padres hablan del síndrome del nido vacío. Ahora, en cambio, y con inquietante frecuencia, se habla del nido reacolchonado. Muchos jóvenes adultos que se fueron para enfrentar la vida no han podido soportar tanta presión y han regresado al hogar. Y hay una proliferación de hogares destruidos, cuentas sin pagar, vidas asustadas, heridos emocionales, que deambulan por las calles, gente oprimida por el estrés, sufriendo de indigestión, úlceras, falta de aliento, dolores de cabeza, dolores musculares, fatiga, cansancio, aburrimiento, irritabilidad, falta de concentración, pérdida de memoria, insomnio, todo esto identificado bajo una sola palabra: estrés. Déjeme compartir con usted otro dato estadístico, sorprendente. No sé si es absolutamente cierto, pero si lo es inquietante. Del 75 al 90% de todas las visitas hechas a doctores de cuidados primarios el año pasado fueron por enfermedades relacionadas con el estrés. La gente solía ir a los gimnasios no para hacer físico-culturismo, sino primordialmente para bajar de peso. Ahora, los que administran estos negocios dicen que sus clientes van para ver si por medio del ejercicio pueden eliminar el estrés. El estrés es la razón por la que mucha gente se involucra en el yoga, escucha música de la nueva era y en toda clase de cosas negativas. Y cuando una persona padece de estrés, no puede gozar de la vida y es especialmente vulnerable a los ataques de Satanás. En el capítulo 25 del libro de Deuteronomio leemos que hubo un rey llamado Amalek, quien atacó la retaguardia del pueblo de Israel cuando estaba cruzando el desierto. Amalek aniquiló a los que estaban retrasados, débiles, desanimados y cansados. Cuando usted está estresado, tendrá horrendos argumentos en su casa por la más mínima cosa. Lo más insignificante será motivo para argüir. Las irritaciones se irán acumulando cuando está bajo estrés. Y eso, amiga, amigo, no es ficción, es la realidad. Pero deseo que vean no solo el problema del estrés, sino también la provisión de suficiencia. Quiero que sepa que Dios no le ha dejado sin su ayuda. Veamos lo que dice Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es una hermosa promesa. Por favor, escúcheme atentamente. No es un pecado el padecer de estrés, pero sí es un pecado el no utilizar la ayuda que está completamente disponible para usted. Esta es una de las más estupendas promesas en toda la Biblia. Permítame repetirla. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Note que aquí hay tres promesas distintas. Primero, habla de la habilidad de volar, de levantarse por sobre los tiempos difíciles de la vida, y usa el ejemplo del águila. ¿Sabía usted que a las águilas les gustan las tormentas? Cuando los rigores de la vida se hacen presentes, cuando llegan las tormentas, cuando vienen las dificultades y adversidades de la vida, necesitamos ser como las águilas. Las águilas esperan la tormenta. Y cuando sienten que el aire está siendo calentado por el calor de la tierra y que las ráfagas termales comienzan a soplar, salen de sus nidos en las rocas,
extienden sus poderosas alas y comienzan a ascender y a planear. Y mientras más rápido sople el viento, volarán más y más alto. Todos nosotros tenemos tormentas, enfrentamos adversidades y necesitamos aprender lo que las águilas nos enseñan. Las águilas han aprendido que aquello que causa que otras aves no puedan volar, de alguna manera es provechoso para ellas. Porque cuando esas ráfagas termales llegan, en primer lugar pueden volar más alto. No podrían volar tan alto si no hubiera tormentas. En segundo lugar, pueden ver mucho más lejos. Y en tercer lugar, pueden volar más velozmente. En algún lugar leí que las águilas pueden volar normalmente a 75 kilómetros por hora, pero en una ráfaga de la tormenta pueden alcanzar hasta 150 kilómetros por hora y tienen una vista increíble. Pueden mirar directamente al sol gracias a una especie de lentes protectores que tiene sobre sus ojos. Un águila puede estar en su nido y ve a lo lejos la formación de nubes de tormenta o las ráfagas termales que se levantan del suelo. Y cuando llega el momento, con serena elegancia se eleva con el viento a más de 100 kilómetros por hora y mirando nítidamente todo lo que le rodea, está verdaderamente disfrutando de la vida. De paso, ¿sabe cómo esa águila aprendió esto? A lo mejor a usted no le gusten estas lecciones de vuelo. Anote al margen Deuteronomio 32:11. Es una maravillosa lección. Dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. ¿Qué significa esto? Un águila construye su nido. Y yo he visto nidos de águilas. Son enormes. Y los construyen muy fuertes, con ramas y todo lo que puedan encontrar. Pero luego usan sus propias plumas para que el piso sea suave y acolchonado para sus polluelos. Y vuelan por todo lado buscando gusanos, culebras, ratones y hasta pescados para alimentar a sus aguiluchos. Pero un día la mamá águila decide que es tiempo de que sus hijos aprendan a volar. Así que en el nido comienza a revolotear sobre sus pollos, tal y como lo dice en Deuteronomio, creando incomodidad para los pequeños. Un pastor alguna vez dijo, Señor, estoy construyendo mi nido. Por favor, pon una espina en él. Esa águila continúa batiendo sus alas más y más fuerte, forzando a los pollitos a ir hasta el borde del nido. Y desde ahí, ellos miran hacia abajo, donde no hay nada más que duras y filosas rocas. Y me imagino que uno de ellos dirá, si es que las águilas hablan, mamá, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Ella finalmente le da un suave empujón, y ese aguilucho comienza a caer al vacío, gritando desesperadamente, ¡nunca ha volado antes! Mamá águila se lanza en picada, y a pocos metros de que su hijo se estrelle en las rocas, ella extiende sus alas y recibe a su pequeño que se aferra a sus plumas. Ella retorna al nido, y repite el mismo procedimiento una y otra vez, hasta que un día el polluelo por instinto extiende sus alas y hay una ráfaga de aire y él empieza a mover sus alitas, primero lentamente, y descubre que puede volar. Muchos de nosotros a veces pensamos que Dios es cruel, cuando en verdad Él es bondadoso. Escuché una historia realmente admirable. Jennifer Johnson, una noche, regresaba a su casa, manejando. Había neblina y llovía, y ya estaba oscureciendo. Estaba en un sector de la ciudad por la cual no le gustaba pasar.
De pronto su carro se detiene y se da cuenta que es por falta de gasolina. Se disgusta con ella misma porque se había olvidado de poner gasolina en su carro. Miró alrededor de ella y lo único que vio fueron bodegas y cercas metálicas. Y pensó, oh no, ya está oscuro. ¿Habrá algún restaurante o farmacia por aquí cerca? No había nada. De hecho, casi no había luces en la calle, y se consoló pensando, bueno, en algún momento asomará un carro de la policía. Y comenzó a orar para que Dios le ayudara. De pronto sus temores tomaron forma. Vio venir por la mitad de la calle a un hombre corpulento, dirigiéndose hacia ella. Y ella dijo, oh, querido Dios, cuídame, protégeme. Y se deslizó hacia abajo en su asiento con la esperanza de que el hombre no la viera. Pero él vino directamente al carro, miró y comenzó a golpear suavemente la ventana, haciéndole señas para que bajara el vidrio. Ella le gritó, ¡aléjese de mí, aléjese de mí! Parecía que él estaba diciendo algo, pero no podía escucharle, porque estaba gritando desesperadamente. Y entonces se le ocurrió hacer sonar el pito o la bocina de su carro. Y ahí estuvo pitando y gritando por un largo rato. Después de algunos minutos, el hombre dio media vuelta y se fue. Y ella suspiró diciendo, gracias, Señor. Pero momentos más tarde, vio venir nuevamente al hombre, pero esta vez traía una barra de hierro en sus manos. Se acercó al carro y dijo algo. Ella gritó y volvió a hacer sonar el pito. Él rompió la ventana con la barra de hierro, metió su mano y quitó el seguro de la puerta. Ella se deslizó hacia el otro lado del asiento, pero él estiró su brazo, la agarró y empezó a sacarla del carro. Ella le dio una patada en la cara y él comenzó a sangrar por la nariz, pero la sacó del carro. La alejó unos cuantos metros de ahí y la soltó. Ella se quedó sorprendida, no sabiendo qué hacer, pero lista para pelear. De pronto escuchó un ruido y vio una luz. El piso en donde ella estaba comenzó a temblar, y vio que un tren venía a toda velocidad hacia su carro, destrozándolo por completo. El hombre del cual ella tuvo tanto temor fue el que le salvó la vida. Su carro se había quedado sin gasolina justo en medio de las rieles del tren. Muchas veces vemos las cosas y pensamos que son las peores cosas que nos han pasado. Espero que usted nunca tenga que pasar por una experiencia como la de Jennifer Johnson. Pero a veces usted no puede decir lo que está pasando solo por las apariencias exteriores. Así, las tormentas de la vida que le llegan pudieran ser cosas que Dios trae a su vida para librarle de algo y para ayudarle para que usted vuele como las águilas. Creamos, aún sin darnos cuenta, otros problemas que acentúa el estrés. Ni siquiera pensamos en Dios. Y nos decimos que la solución debe estar en algún medicamento o que será bueno buscar la ayuda de algún psicólogo o psiquiatra. Amiga, amigo, ¿qué hace usted cuando padece de estrés? ¿Es Dios su primera opción? ¿O es la última? ¿Ha aprendido usted a esperar en Dios? Cuando esperamos en Jehová seremos capaces de volar, a pesar de los rigores de la vida. Pero no solo seremos capaces de volar, sino que seremos capaces de correr sin cansarnos. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, leemos la historia de Felipe y el etíope eunuco. Este eunuco necesitaba del Señor. Dios le ordenó a Felipe que se acercara al carro de este funcionario de la reina de Candace. Y me imagino que Felipe algo habrá tenido que correr para alcanzar y subirse al carro. Dios le dio a Felipe una oportunidad sobre ruedas. Hay los rigores de la vida y hay la vertiginosidad de la vida. Y necesitamos ser como atletas en competencia para hacer lo que tenemos que hacer. Alguien dijo, en alguna parte de África hay una gacela que al levantarse por la mañana se dice, si no puedo correr más rápido que el león, terminaré en su estómago. Y en ese mismo lugar del África hay un león que piensa,
Si no puedo correr más rápido que la gacela más lenta, me moriré de hambre. Así que tanto la gacela como el león se despiertan corriendo. Creo que a veces nos sentimos de la misma manera. Nos despertamos corriendo porque Satanás, el león rugiente, acecha en nuestro sendero. ¿De dónde vamos a obtener la fortaleza para volar como águilas? ¿De dónde obtendremos fuerza para correr frente a los rigores de la vida? Bien, veamos nuevamente lo que nos dice el profeta Isaías. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios le dará la fortaleza para caminar en los tiempos rutinarios de la vida. Hay los rigores de la vida y la vertiginosidad de la vida, pero ¿saben dónde la mayoría de nosotros tenemos problemas? En las cosas rutinarias. Quiero decir, cuando llegan las tormentas, las enfrentamos. Cuando llegan las oportunidades, a veces estamos preparados para aprovecharlas, pero son las cosas rutinarias en las que fracasamos. Y no se olvide que son las cosas rutinarias con las que vivimos la mayoría del tiempo. Una cosa es volar como las águilas o surgir como un atleta, pero otra cosa es permanecer en la rutina cotidiana. Y cierto que servimos a Dios cuando nos elevamos durante los tiempos difíciles o cuando corremos durante los tiempos felices, pero necesitamos caminar día a día en la regular monotonía de lo cotidiano. Y es en esta área de la vida en donde fracasamos. La gran necesidad que yo tengo, y me atrevo a decir que usted también tiene, es la fidelidad diaria en las cosas pequeñas. Caminar sin fatigarse. Los israelitas estaban en un peregrinaje. Dios dijo: como son tus días, así será tu fortaleza. Ellos estaban viajando desde Egipto a Canaán. No había trenes, ni buses, ni aviones, ni automóviles, ni cosas por el estilo. Pero tenían camellos y burros, aunque no demasiados. ¿Cómo viajaron los israelitas desde Egipto a Canaán? Caminando. A pie. Un paso a la vez. Había ríos, valles, montañas, dificultades geográficas, animales salvajes, toda clase de peligros, pero ellos tuvieron que caminar durante el día y muchas veces durante la noche. Caminar y caminar. La epístola a los Efesios habla de los lugares celestiales, pero por lo menos 7 veces menciona que la vida cristiana es un caminar diario. ¿Sabe usted lo que es la victoria? Algunos me dirán: pastor, para usted victoria es cuando predica y la gente se salva. Otro dirá: victoria es cuando tenemos una gran campaña para alcanzar alguna meta. Siento desilusionarles, eso no es victoria. Permítame decirle lo que personalmente considero que es victoria. Es el desayunar juntos como familia. Es vestir y preparar a los hijos para que vayan a la escuela. Es tener salud para ir al trabajo. Es limpiar la casa, aunque no esperemos visitas. Es el estudio bíblico diario y el tiempo devocional y el tiempo de oración. Victoria es el ser dulce con su cónyuge, cariñoso con los hijos, servicial con el prójimo. Victoria es ser la misma persona en la casa, en la oficina o en la calle, en días buenos o malos, fríos o calurosos, con lluvia o con sol. Así es la vida cristiana cotidiana. Déjeme compartir con usted un secreto a voces. Si usted es un genuino cristiano en su hogar, puede serlo en cualquier lugar. Pero si usted no es un genuino cristiano en su hogar, usted fracasará en cualquier otro lugar como cristiano. Y no faltará quien pregunte: entonces, ¿qué hace Dios por nosotros? Bueno, en tiempos de adversidad nos ayuda a levantarnos como águilas. En tiempos de oportunidad nos ayuda a correr como atletas. Pero en tiempos de necesidad tenemos que ir día a día. Gracias a Dios por los rigores de la vida y gracias a Dios por la vertiginosidad de la vida. Pero amigo, no se olvide de la rutina de la vida.
las cosas diarias de la vida que necesitamos aprender y cómo obtener la victoria sobre el factor estrés. Necesitamos aprender a tener aguante, resistencia. Leí de un caracol que comenzó a subir por un árbol de manzanas. Y usted sabe que los caracoles se mueven muy lentamente. De entre la corteza del árbol salió un gusano que le dijo al caracol: no necesitas subir más. Aún no hay manzanas. Y el caracol le respondió: para cuando llegue allá arriba, seguro que las habrá. Mi amigo, nadie puede dar más que un paso a la vez, día a día. Manténgase caminando. Bien, he hablado acerca del problema y de la provisión. Permítame ahora enfocar el asunto de la promesa, porque entenderla es elemental en este asunto, ya que habrá alguno que me diga: bueno, pastor, eso no me dará ningún resultado. Amigo, espere un instante antes de decir eso. ¿Cuál es la promesa? Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esta promesa tiene una provisión. Usted debe esperar a Jehová para que su fuerza se renueve. La palabra renovar en hebreo es la palabra chalaf. Y literalmente significa cambiar o intercambiar. La vida cristiana no es solo una vida cambiada, es también una vida intercambiada. Quiero decir que le entregamos a Él nuestra debilidad y Él nos da su fortaleza. Esa es la razón por la que en Efesios 6:10 leemos: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Lo ve? Es una vida intercambiada. Ahora, ¿cómo sucede esto? Bueno, la palabra de Dios lo explica claramente. Para que este intercambio suceda, tenemos que esperar a Dios. En épocas pasadas, cuando un joven estaba enamorado y quería que determinada jovencita fuera su novia, ¿sabe lo que hacía? Tenía que esperar. Pero esto no quería decir que él no hiciera absolutamente nada. Por el contrario, él estaba haciendo todo lo humanamente posible por lograr que esa muchacha aceptara ser su novia. En la actualidad las cosas son muy diferentes, pero usted sabe eso, ¿verdad? Cuando esperamos en el Señor, eso no significa inactividad. Esperar en el Señor significa por lo menos 4 cosas. Esto es la clave para entenderlo. Tenemos el problema del estrés, tenemos la provisión de suficiencia, pero hay la promesa de fortaleza. ¿Dónde conseguimos esa fortaleza? ¿Cómo podemos volar como águilas? ¿Cómo podemos correr como atletas? ¿Cómo podemos vivir día a día una vida genuinamente cristiana? Esperando en el Señor. Y como eso es absolutamente cierto, lo que usted necesita entender es lo que significa esperar. Esa es la clave. Si usted no lo entiende, el resto no tiene ninguna importancia. Esperar en el Señor significa primero que usted tiene un deseo por Él. Usted anhela tenerlo. Veamos lo que dice el Salmo 62:1. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. El rey David escribió esto en un tiempo de estrés y de angustia. Y él sabía que solo Dios podía satisfacer sus más profundas necesidades. ¿Siente usted de la misma manera? Quiero decir, ¿está usted esperando por Dios? Está diciendo: Dios, anhelo fervientemente tenerte. Ahora, si usted busca alivio sin anhelar a Dios, está en un callejón sin salida. Segundo, no solo significa que usted anhela tenerlo, sino también que desea escucharle. Busque Proverbios 8:34. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. ¿Qué significa ese versículo? Aquí está una persona que le dice a Dios: Dios, espero que vengas a esta puerta pronto, porque quiero escuchar las instrucciones que tienes para mí.
Estoy esperando aquí, Señor, para que me hables. ¿Sabe de lo que este proverbio está hablando? Habla de un tiempo de quietud, de su tiempo a solas con Dios, de estar, por así decirlo, diariamente a sus puertas. Bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. ¿Hace usted eso? Si no lo hace, no me diga que esto no le da resultado. Usted tiene que saber esperar en el Señor. Eso significa anhelar tenerlo. Eso quiere decir estar deseoso de escuchar su voz para obedecerla. ¿Ha conseguido Dios su atención? Leí una historia muy interesante relacionada con el tiempo de la Gran Depresión. De paso, le diré que yo nací en medio de la Gran Depresión, cuando era muy difícil el conseguir trabajo, cualquier clase de trabajo. Un hombre que era telegrafista vio el anuncio del trabajo que él sabía hacerlo. Muy emocionado se fue para solicitar ese trabajo. Cuando llegó al lugar, la sala de espera estaba completamente llena de personas que deseaban ser entrevistadas para ese trabajo. Él pensó que no tendría ninguna oportunidad porque muchos habían llegado antes que él, pero de todas maneras se sentó a esperar. Después de un rato, él escuchó suaves golpecitos en la puerta de una oficina. Puso mucha atención a esos insistentes golpecitos. Después de un minuto se levantó y entró en la oficina de donde provenían los golpes. Dijo algunas palabras y cuando salió tenía una gran sonrisa en su rostro y dijo: «Conseguí el trabajo». Los demás quedaron asombrados. «¿Cómo que conseguiste el trabajo? Nosotros estuvimos antes que tú». Y él les dijo: «Oh, yo estuve escuchando unos golpecitos en esa puerta. Eran letras en código Morse que decían: si usted puede entender estos golpecitos, el trabajo es suyo. Entre de inmediato en esta oficina». Excelente. En medio de la bulla de las voces de los demás, él estuvo escuchando, estuvo en sintonía con lo insólito, lo inesperado. Así hay personas. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. ¿Cree que Dios cuidará de usted? ¿Tiene su mirada puesta en Él? Las aves y los animales de la selva dependen de Dios y Él hace la provisión para sus necesidades a su debido tiempo. Eso es lo que significa esperar en Dios. ¿Cree usted realmente que Dios tiene una solución para sus necesidades? Yo sé que esa es una pregunta retórica, pero la hice por énfasis, para que usted analice si usted depende de Dios, o está dependiendo de otras personas o de otras cosas. En cuarto lugar, esperar en el Señor significa vivir para Él. Busque por favor Proverbios 27:18. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Cuando usted está en un restaurante, ¿qué es lo que espera del camarero o de la camarera? Pues que le sirvan. Ellos están ahí para servir a los clientes y servirles bien. Cuando usted espera en el Señor, usted está ahí para servir al Señor. Usted será su camarero o camarera, y como tal,
desea servirle bien. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. ¿Quiere que Dios le dé fuerzas para poder volar como las águilas? ¿Desea que Dios cambie la debilidad suya por fortaleza de Él, para que pueda correr como un atleta? ¿Quiere que Dios penetre en usted con su poder para que día tras día tras día usted pueda caminar sin fatigarse? Ahora permítame hacer una pregunta muy importante. ¿Por qué Dios debería darle más fortaleza si lo que usted va a hacer es servir al diablo? El esperar en el Señor significa anhelarle a Él, escucharle a Él, mirarle a Él y vivir para Él. Basado en la palabra de Dios, le puedo asegurar que si usted espera en Dios, Él renovará sus fuerzas. Y ese vacío que usted siente ahí, o sea, todas las cosas que debe hacer, y todas sus debilidades, frustraciones e inhabilidades, por acá, ese vacío será removido cuando Dios llene su nada con su todo y le inyecte la fuerza para que aprenda a esperar en Él. Y por favor, no diga que eso no da resultado si es que no lo ha tratado todavía. No diga que esto no sirve, porque si lo dice, sabe lo que está haciendo. Está diciendo que Dios es mentiroso, porque es Dios mismo quien dice, cuando esperamos en Él, nuestras fuerzas serán renovadas. ¿Sabe por qué he compartido este mensaje con usted? Porque lo necesito yo mismo. Y cada vez que apunto con un dedo hacia usted, tengo 3 dedos de mi propia mano que están apuntándome a mí. Y le puedo asegurar que yo voy a escuchar este mensaje varias veces, porque lo necesito. Todos lo necesitamos. Y todo comienza al confiar en Jesús como su Salvador y Señor, en forma personal. Amiga, amigo, si usted aún no es salva o salvo, pero quiere serlo, puede orar con sus propias palabras de la siguiente manera. Querido Dios, sé que me amas y que quieres salvarme. Señor Jesús, tú moriste para salvarme y prometiste que me salvarías si confiaba en ti. Pues confío en ti, plenamente, desde